Necesito un lugar para pasar la noche. La millonaria se queda en shock al ver quién era. Necesito un lugar para pasar la noche. Esa fue la frase que detuvo el tiempo en una fría noche en Valle de Bravo. Cuando la millonaria abrió la puerta de su hacienda, nunca imaginó que frente a ella estaría el hombre que marcó su pasado, el que creyó no volver a ver jamás. No venía a pedir dinero, ni explicaciones, solo refugio. Pero su mirada cargaba un misterio que ella no estaba lista para enfrentar. Antes de continuar, regálame un like, déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo me estás viendo, y suscríbete al canal para no perderte esta historia que te aseguro no te soltará el corazón. Porque lo que parecía un simple reencuentro, pronto demostraría que el destino no solo junta a las personas, las pone a prueba. Y esta prueba apenas comienza. Pero te advierto, nada de lo que viene es lo que parece. El viento frío de Valle de Bravo siempre traía recuerdos. No era un frío cualquiera, era el que se metía entre los pensamientos, el que obligaba a la memoria a desempolvar lo que alguna vez había sido guardado bajo llave. Esa noche estaba más cortante que nunca, como si supiera que algo estaba a punto de romperse, abrirse o quizá, encontrarse. La camioneta negra de la millonaria avanzaba despacio por el camino empedrado que llevaba a su hacienda. Los faroles encendidos a los costados iluminaban jirones de neblina. Desde el lago llegaba un murmullo suave, casi un susurro acuoso que parecía anticipar secretos. Ella iba en silencio, mirando por la ventana como quien no mira nada, pero en realidad lo mira todo. Su nombre nadie tenía necesidad de repetirlo en voz alta para imponer respeto. Cuando ella entraba, el lugar lo sabía. No por arrogancia, sino por presencia. Había nacido de raíces humildes, pero con alma de fuego. La vida le había enseñado desde temprano que la fortaleza no se hereda, se forja. Eso la convirtió en una mujer decidida, impecable en cada detalle y profundamente reservada en el terreno de los sentimientos. Su fortuna provenía de algo que no solo era negocio, era identidad, la exportación de piezas artesanales mexicanas de alta gama. No simples productos, sino fragmentos del país transformados en lujo consciente. Telas bordadas por manos de mujeres de Chiapas, cerámicas moldeadas en pequeños talleres de Michoacán, rebozos teñidos a mano en talleres familiares de Oaxaca, alebrijes pintados con pigmentos naturales que parecían respirar. Ella no vendía objetos, vendía legado. Y el mundo lo pagaba bien. Pero el dinero nunca cerró el único hueco que su éxito no pudo comprar, el que dejó el pasado. Cuando las rejas de la hacienda se abrieron automáticamente, el sonido metálico fue un preludio. Los jardines amplios, impecables, recibieron la luz del vehículo como si también despertaran. La fuente central, adornada con mosaicos de Talavera, reflejaba destellos azul índigo. Las bugambilias trepadas en los arcos parecían más rojas esa noche, más vivas, más testigos. La casa principal era una estructura que mezclaba historia y modernidad. Techos altos de vigas de madera oscura, enormes ventanales coloniales, corredores de cantera y balcones que miraban al valle como ojos vigilantes. Dentro, los olores eran una mezcla de cera para muebles finos, flores frescas y canela, porque todas las noches, sin excepción, la cocina preparaba café de olla antes de apagar las luces. Cuando descendió del coche, el eco de sus tacones contra la piedra marcó un ritmo conocido, casi ritual. El personal ya se había retirado a sus habitaciones externas. La hacienda dormía temprano, salvo por 2 asistentes que siempre quedaban de guardia, más por costumbre que por necesidad. Entonces, ocurrió. Un sonido. 3 golpes firmes en el portón principal. No fue estruendo. No fue toque casual. Fue un llamado cargado de certeza. La millonaria levantó la mirada, y el silencio se acometió completo, como si incluso el viento se detuviera a escuchar. No debería haber nadie a esa hora. El portón era grande, de hierro oscuro forjado a mano por artesanos locales, pesado, solemne. Pocos se atrevían a tocarlo. Menos aún, con esa intención. Caminó sin prisa. No porque no sintiera curiosidad, sino porque nunca le concedía a la incertidumbre el poder de acelerarla. Cada paso suyo era una declaración: yo domino mis pausas. Cuando la puerta se abrió, la noche reveló una figura masculina parada del otro lado. El mundo se inclinó. No por dramatismo, sino por impacto. Era él. La mandíbula firme, la barba discreta de pocos días, y esos ojos que alguna vez habían sido su hogar y su naufragio. No vestía como antes. No había trajes a la medida, ni relojes que costaran más que una casa. Llevaba ropa sencilla, gastada por el camino, una chamarra oscura, botas con polvo y el cansancio visible no en su postura, sino en su historia. No vino oliendo a fragancias importadas,
sino a madrugada, carretera, bosque, incertidumbre y café barato de parada nocturna. Ella no necesitó preguntar. El reconocimiento fue inmediato, físico, antiguo, irreversible. Él tampoco habló de entrada. Solo la miró como quien no necesita permiso para recordar. Pero cuando su voz salió, fue baja, concreta, desarmada. Necesito un lugar para pasar la noche. No hubo más frases. No hubo explicación. No hubo manipulación, ni discurso elaborado. Solo una verdad cruda, que latía más fuerte que cualquier argumento. La millonaria sintió un impacto interno, uno que no se denunciaba en el rostro, pero sí en un leve silencio respiratorio entre palabra y reacción. En su mente se encendieron preguntas como lámparas consecutivas. ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con esa mirada de quien carga algo que no se dice? Pero su boca no preguntó nada. Todavía no. El orgullo la invitó a cerrar la puerta. El pasado la obligó a abrirla más. No era caridad. Era historia. Se hizo a un lado sin decir una palabra. El mensaje no necesitaba traducción. Adentro, el calor era inmediato. La casa no solo tenía una temperatura distinta, también un peso distinto. Los muros respiraban memoria. Las escaleras crujían confidencias. Las lámparas de luz cálida no alumbraban, abrazaban. Lo guió hasta una sala secundaria junto a la chimenea, un espacio menos formal, pero igual de imponente. Allí reinaban sillones de cuero, tapetes zapotecos tejidos a mano y un retrato enorme de un paisaje mexicano donde se veía el Popocatépetl pintado en acuarela. No lo invitó a sentarse, pero él entendió que podía. Mientras ella servía 2 tazas de café de olla, infusión profunda de piloncillo, canela, clavo y memoria, él recorrió la habitación con los ojos, no por curiosidad, sino por reconocimiento. Esa casa hablaba de quién era ella ahora, una mujer que convirtió sus raíces en imperio sin perder la textura de donde provenía. Le entregó la taza sin ceremonia. El primer sorbo lo hicieron ambos en silencio. Y el silencio no fue incómodo. Fue antiguo. Fue de esos silencios que ya se conocían. Afuera, la neblina por fin respiró, como soltando un secreto ajeno. Y el lago, allá lejos, reflejó una luna incompleta, pero brillante, como las historias que no están rotas, solo en pausa. Ella apoyó la taza, lo miró directo y no con dureza, pero sí con verdad. No. Llegaste a pedir techo nada más. Fue afirmación, no pregunta. Él sostuvo la mirada sin bajar la barbilla. No hubo miedo ahí. Hubo agotamiento. Uno profundo, no físico, sino de esos que se forman cuando la vida cobra respuestas antes de revelar preguntas. No, aceptó. Llegué porque no había otro lugar que no fuera este. No habló del peligro que lo seguía. No explicó su ausencia. No pidió quedarse. Solo admitió el imán que lo trajo. Y en ese segundo exacto, la millonaria supo algo con claridad brutal. El pasado no había tocado la puerta. Había regresado a vivir. Lo que no sabía era que junto con él, también habían llegado piezas de una historia que no habían terminado de escribirse. La chispa que alguna vez los encendió no estaba apagada. Solo había estado esperando la noche correcta para volver a arder. Y esa noche, ya estaba ardiendo. El amanecer en Valle de Bravo no llegaba con prisa. Primero era un aclarar tímido, una pincelada rosada sobre el lago, luego un dorado suave que se deslizaba entre los pinos, como si alguien levantara lentamente la luz desde el borde del mundo. La hacienda despertaba con sonidos discretos, el primer canto de las calandrias, el murmullo lejano del agua chocando contra las rocas, y en la cocina, el roce del metate donde una de las cocineras comenzaba a preparar la masa para las tortillas. La millonaria casi no durmió. No era insomnio nuevo, pero sí diferente. Esta vez no era su imperio, sus contratos o sus próximos movimientos empresariales los que se paseaban por su mente. Era un hombre sentado en su sala, sosteniendo una taza de café como quien sostiene un pasado entero. Antes de bajar, se detuvo frente a su espejo antiguo de marco dorado, traído desde un mercado de antigüedades en San Cristóbal. No se miraba para asegurarse belleza, eso ya lo había superado hacía años. Se miraba para asegurarse entereza. Afuera todo podía moverse, pero ella jamás se permitiría el temblor por dentro. Cuando llegó al comedor, la mesa ya estaba puesta con una armonía que solo el México profundo podía ofrecer: jarros de barro negro, servilletas bordadas a mano, pan dulce recién horneado, mermelada de guayaba casera y, al centro, un molcajete con salsa verde molida al punto, perfumada con cilantro fresco. Él ya estaba ahí. No se escuchó cuando llegó, pero su presencia llenaba los espacios sin ruido, como cuando entra ese recuerdo que no avisa,
pero a rasa. No hubo saludos innecesarios. Solo dos miradas coincidiendo en el punto exacto donde el pasado dejó una conversación pendiente. Ella fue la primera en hablar. «¿Dormiste bien?» Era cortesía, pero también medición de terreno. «Suficiente», respondió él con una voz que aún cargaba kilómetros. Ella asintió y se sentó sin prisa. Sirvió café de olla en 2 tazas nuevas, y el vapor subió llevando aroma a canela, piloncillo y calma aparente. «Sabes que no me gustan los rodeos», dijo ella por fin, sin dureza, pero sin suavidad complaciente tampoco. «¿A qué regresaste realmente?» Él no fingió sorpresa. Sabía que la pregunta no tardaría. Hay decisiones que uno cree que toma, pero que en realidad se están guardando para un momento exacto, respondió sin alzar la voz. «Yo no vine a resolver el pasado. Vine porque el pasado vino a buscarme a mí». Ella lo observó con atención afilada. No era una frase romántica. Era una advertencia. Ese tipo de respuestas antes me conquistaban. Ahora solo me ponen en alerta, contestó ella. Él soltó una exhalación mínima, casi una sonrisa breve. Lo sé. El desayuno continuó sin que ninguno fingiera tranquilidad absoluta. Había un temblor, sí, pero no era incomodidad. Era reconocimiento. 2 personas midiéndose, no como enemigos, sino como quienes saben que lo que viene podría cambiarlo todo. Fue entonces cuando uno de los asistentes de confianza entró al comedor. No era un empleado común. Era un hombre que había trabajado para la familia desde hacía décadas, conocedor de los silencios de la hacienda tanto como de sus secretos lumínicos. «Señora», dijo con respeto, «llegaron las cuentas del mercado, y también un paquete sin remitente». La millonaria levantó la mirada. No era el contenido lo que tensó el aire, era aquella frase otra vez, sin remitente. «Déjalo en el estudio», indicó ella. El asistente se retiró sin preguntas. En esa casa no se hacían las que no debían. El hombre frente a ella no comentó nada, pero su mandíbula marcó esa ligera contracción que delata que algo interno reaccionó. Detalle pequeño, pero ella lo atrapó en el aire. Después del desayuno, no hubo sobremesa prolongada. Ella no era mujer de diluir verdades con café. El estudio era el territorio donde se tomaban decisiones que luego resonaban en junta, negocios, puertos y exportaciones. Tenía estantes repletos de libros sobre comercio, cultura textil, historia mexicana, y al centro un escritorio de madera oscura con incrustaciones de ónix. El paquete esperaba ahí. Caja pequeña, envuelta en papel grueso color arena, un cordón de istle y una tarjeta sin nombre. La abrió con calma estudiada. Dentro había un rebozo. No cualquier rebozo. Era un rebozo teñido con técnica tradicional de ICAT, un proceso tan complejo que requiere que los hilos sean teñidos antes de tejerlos, creando patrones que parecen desvanecerse en sí mismos, como sombras que hablan. El diseño era único, líneas que parecían caminos, cruces diminutas escondidas entre flores estilizadas, y al centro, una palabra bordada con hilo color vino, regreso. No era un obsequio artesanal. Era un mensaje. El ambiente en el estudio cambió densamente, como cuando antes de llover el aire se vuelve eléctrico. ¿Reconoces la técnica?, preguntó ella sin mirar al hombre. Él no mintió. Sí. Es un tejido que solo trabajan 3 familias en Michoacán. Y no lo venden al público. Solo lo hacen por encargo directo. Lo cual significaba que quien lo envió no solo tenía acceso, tenía intención. Ella palpó el rebozo como quien toca evidencia emocional. Esto no llegó por casualidad. Nada llega por casualidad cuando se trata de nosotros, respondió él. La millonaria levantó la mirada con la fuerza de quien ya está armando un tablero invisible. ¿Tú sabes algo? Él no lo negó. Sé que lo que venga no te va a pedir permiso. El intercambio no necesitó más explicación. Los dos sabían que algo se estaba moviendo detrás del telón. Algo que no era amenaza abierta, pero sí trama subterránea. Horas después, la hacienda comenzó a recibir movimiento visible. No el típico de rutina, sino ese que se siente cuando se anticipa un cambio. Empleados recibiendo instrucciones silenciosas, portones revisados sin ser cuestionados, cámaras de seguridad recalibradas con naturalidad que no era casualidad. Ella no daba órdenes alarmadas. Daba órdenes exactas. No era paranoia. Era preparación. Por la tarde, sonó el teléfono fijo del estudio. Quien llamaba era una artesana oaxaqueña con la que la millonaria trabajaba desde hacía años. Su voz del otro lado del auricular venía atada a un tono raro, entre respetuoso e inquieto. Señora, me cancelaron la entrega del lote de textiles. Dijeron que por ahora
No se puede mover nada que lleve su sello. ¿Quién dijo? Preguntó ella sin elevar la voz. No dieron nombre, pero me advirtieron que me mantenga al margen. Hubo un silencio mínimo, exacto, peligroso. Gracias por avisar, respondió la millonaria. Y escuché bien. Voy a resolverlo. La llamada terminó, pero no el impacto. El mensaje era claro. Alguien estaba moviendo piezas alrededor de su territorio sin mostrarse. Ella colgó, inhaló con medida y no giró de inmediato. Sabía que él estaba escuchando detrás de su propio silencio. Esto no lo provocaste tú, dijo sin volver la mirada. Pero claramente está conectado contigo. Él no pretendió defender posturas. Lo siento. Sé cómo suena esa frase, pero es la única verdadera que tengo ahora. Ella se tomó un segundo antes de responder, un segundo que pesó más que cualquier reclamo. No te traje aquí para que te disculpes. Te dejé entrar porque siempre supe reconocer cuando algo es más grande que el orgullo. Esa frase no fue romanticismo. Fue declaración de campo. La tarde continuó con una calma ruidosa, esa que antecede a los movimientos grandes. El lago reflejaba nubes espesas que parecían algodón gris suspendido. Las trajineras regresaban al muelle con turistas ajenos a cualquier tensión invisible. Algunos comían esquites, otros se tomaban fotos con el paisaje, ignorando que a pocos metros una historia estaba reajustando su eje. Al caer la noche, la cocina preparó sopa tarasca y chocolate caliente espumoso. Nadie recibió instrucciones, pero todos actuaban con mayor discreción. Los empleados de la hacienda no eran curiosos, pero eran perceptivos. Sabían que algo estaba ocurriendo, aunque nadie lo nombrara. Antes de dormir, ella salió al corredor exterior. Desde ahí se veía el lago como un espejo profundo que a veces devuelve el reflejo, y a veces los secretos. Él apareció sin sorpresa, con paso tranquilo. Se detuvo a unos metros respetando un espacio que no necesitaba ser demarcado. Aquí siempre huele a respuesta, aunque no te la quieran dar, dijo él. Ella esbozó una sonrisa mínima, no luminosa, pero verdadera. No vine a tener certezas contigo. Vine a ver si aún tenías verdad. Y la tengo, respondió él. Aunque venga incompleta. Eso es suficiente para empezar, dijo ella. El silencio volvió, pero ya no era tenso. Era terreno fértil. La millonaria no sabía aún que se aproximaba, no tenía todas las piezas, no conocía todos los rostros detrás del telón, no entendía el tamaño del impacto que se acercaba, pero sí tenía algo inamovible, control sobre sí misma. Y a veces, eso es lo único necesario para estar lista ante cualquier regreso, incluso el del destino. La noche los encontró despiertos, sin cerrar conversaciones, pero sin abrir heridas. Porque hay historias que no piden prisa. Solo presencia. Y ambos, por primera vez en años, la estaban teniendo. La mañana en Valle de Bravo amaneció lenta, dorada, con vapor de café colándose por los pasillos del hogar principal. La mansión todavía dormía cuando ella bajó descalza por las escaleras de madera fina, envuelta en un chal ligero de tejido artesanal oaxaqueño. No había dormido. Sus ojos lo delataban, cansados por imágenes que iban y venían como relámpagos. La noche anterior, la manera en que la miró, el temblor mínimo en su voz al pedir refugio, la duda completa sobre lo que realmente ocultaba. Caminó hacia la cocina, donde el olor del pan dulce recién horneado esperaba puntual. Su cocinera de confianza, mujer de pocas palabras y mucha intuición, ya la aguardaba con chocolate caliente espumoso. Las dos se miraron unos segundos sin decir nada. No hacía falta. El silencio compartido fue suficiente para que la mujer mayor asintiera con sutileza, le extendiera la taza y acomodara un plato con una concha rosa y una oreja dorada. Ese instante cotidiano era casi sagrado. Sin embargo, en su interior, el caos no cedía. La millonaria siempre fue una mujer fuerte, una hija orgullosa del norte, directa como desierto y firme como montaña. Tres cosas siempre la definieron: control, lealtad y una sensibilidad que escondía bajo cimientos de acero. Control, porque en su vida nada debía desordenarse. Lealtad, porque quien entraba a su círculo era protegido hasta las últimas consecuencias. Y sensibilidad, porque debajo de cada decisión fría, respiraba un corazón que todavía dolía por lo que un día pudo ser y no fue. Bebió despacio. La cocina estaba adornada con azulejos de talavera poblana, azul y blanco, que reflejaban la luz tibia del amanecer. El tic-tac del reloj era un metrónomo que marcaba no solo el tiempo, sino el ritmo de su respiración. Una respiración que intentaba serenarse antes del inevitable encuentro. Él despertaría. Tendrían que hablar. Pero antes,
la casa misma parecía tener planes. A las 7 en punto, el equipo de jardinería encendió los aspersores del exterior. El agua danzó entre geranios y bugambilias fucsias, levantando ese olor inconfundible de tierra mojada que solo las casas mexicanas de pueblo conocen. Fue en ese instante cuando su hermana entró a la cocina sin tocar, como si la preocupación la hubiera impulsado más rápido que la prudencia. No venía sola. Venía cargada de preguntas que no pronunció pero que llenaron el cuarto. Sin rodeos, dejó un folder sobre la mesa. No era cualquier folder. Era uno con sello del banco, bordes marcados, hojas sobresalientes, notas adhesivas. No sabía si abrirlo. No sabía si estaba lista. La hermana tampoco esperó permiso. Lo abrió por ella. Y ahí, entre balances, movimientos y firmas, un nombre saltó como un trueno silencioso, una inversión hecha meses atrás, cuantiosa, impulsada por alguien que debía ser ajeno, pero no lo era. Eso cambió todo. Porque significaba que él no solo había vuelto por nostalgia, ni por un golpe del destino. Había líneas invisibles conectándolos desde antes, decisiones financieras que parecían azar, pero no lo eran. Nada era azar. La primera grieta se abrió, pequeña pero irrevocable. Porque si algo la millonaria detestaba más que las mentiras, eran las verdades a medias. A las 8, él apareció en el marco del pasillo que llevaba a la cocina. Vestía jeans oscuros, playera sencilla y la misma expresión de hombre que ha corrido largas distancias y no necesariamente físicas. La luz de la mañana lo realzaba de una manera injusta. Un hombre que no había pedido permiso para quedarse, pero cuya presencia ya estaba remodelando el aire. No hubo buenos días. Hubo un silencio cargado de nacional himnos personales, de recuerdos no pronunciados, de noches que olían a promesas rotas y caminos sin regreso. Ella habló primero. Siempre hablaba primero cuando algo importaba. Le preguntó por qué ahora. Él respondió con un silencio. El tipo de silencio que no evade, sino que confiesa sin palabras. Justo entonces, la casa volvió a hablar por ellos. Un golpe seco en la puerta principal. No era invitación. Era urgencia. El equipo de seguridad, siempre discreto, apareció con una caja de madera, sellada con un listón amarillo quemado en los extremos. Sin remitente. Sin tarjeta. Sin nombre. La abrieron en el comedor principal. Dentro, un rebozo bordado a mano, estilo tenango, lleno de aves coloridas entrelazadas con hilos que parecían contar historias. El rebozo no era nuevo, pero estaba perfectamente conservado, como si hubiese sido guardado para ser entregado en él. Momento exacto. Ella lo reconoció antes de tocarlo. Él lo supo antes de que lo dijera. Ese rebozo estuvo presente en un momento crucial de sus vidas, en una noche de feria, música de viento y luces de pueblo, años atrás. No era solo una prenda. Era una llave. Entonces llegó la primera consecuencia tangible de la verdad que apenas se revelaba. Alguien más sabía. Alguien estaba mirando. Alguien estaba moviendo piezas. Pero no era un enemigo. Era un recordatorio. Las dudas crecían, sí, pero también la atracción magnética hacia lo que todavía no comprendía. La mañana siguió su camino sin pedir permiso. Ella no podía quedarse inmóvil. Una mujer que ha construido imperios no se paraliza ante incógnitas. Las convierte en estrategias. Fue a la oficina de la casa, una sala amplia con ventanales que daban al lago. El sol reflejaba caminos de luz sobre el agua, como si la naturaleza misma subrayara rutas posibles. Encendió la laptop. No para hallar respuestas, sino para rastrear patrones. Y los encontró. Movimientos minúsculos, cuentas satélite, decisiones aparentemente aisladas. Todo disperso, pero alineado. Como un juego de lotería mexicana donde todas las cartas parecían inconexas hasta que alguien gritaba lotería. Y el tablero adquiría sentido. No era amenaza. Era advertencia. No era persecución. Era aviso. Una hora después, recibió la visita más inesperada del día, la señora del mercado local, la vendedora de moles artesanales que juraba saber leer historias en los ojos ajenos. Llegó con un frasco de mole negro, sin explicación previa. Se lo entregó a la millonaria con un consejo. A veces el pasado no viene a pedir permiso, viene a completar la receta. No hubo más palabras. Pero hubo impacto. Ese frasco se convirtió en símbolo involuntario. Porque contenía mezcla, complejidad, tiempo, paciencia, fuego lento. Exactamente como lo que tenía frente a sí. Al mediodía, la casa se llenó de movimiento. Personal entrando, proveedores verificando entregas,
el sonido lejano de un trío ensayando para un evento próximo en el pueblo. La vida no se pausaba por dudas sentimentales. Y entonces, como si el destino tuviera sentido del humor, llegó la notificación. La estancia destinada al albergue infantil, su proyecto social más importante, había sufrido un retraso grave. Estructural, no humano. Pero costoso. Urgente. Crítico. No había casualidades. El hombre no era lo único que había regresado a pedir espacio. La vida también pedía sitio, dinero, atención, decisiones. He aquí la consecuencia mayor. No podría resolver una cosa sin impactar la otra. Si invertía tiempo en descifrar el pasado, descuidaba el futuro que estaba construyendo. Si se refugiaba en el control, perdía la oportunidad del riesgo. Si protegía su imperio emocional, descuidaba el imperio real que levantaba con sus manos. Era absurdo, injusto y perfectamente humano. Por la tarde, reunió al equipo de obra por videollamada. Habló con precisión quirúrgica, pero sin perder empatía. Reasignó recursos, recortó presupuestos no esenciales, pidió celeridad, pero sin sacrificar calidad. Dio órdenes con voz firme, sin elevar el volumen, ese tono que solo las personas con autoridad genuina poseen. Nadie objetó. No hacía falta. Ella inspiraba obediencia sin demandarla. Y justo cuando la cal finalizó, él apareció en la puerta del despacho. Por primera vez, no venía a pedir. Venía a ofrecer. No soluciones. Presencia. No certezas. Compañía. No respuestas. Permanencia. Fue sutil. No se sentó. No habló. No interrumpió. Solo se quedó. Y en ese simple acto, ella comprendió algo aterrador y luminoso a la vez. El verdadero riesgo no era confiar en él. El verdadero riesgo era seguir creyendo que podía sostener el mundo sin permitir que nadie la sostuviera a ella. Porque la fortaleza sin descanso se convierte en grieta. Porque el control sin tregua se convierte en prisión. Porque la lealtad sin reciprocidad se convierte en abandono. Y porque el amor que nunca se mira a los ojos, no desaparece. Solo espera. El lago, afuera, cambió de color. Las montañas se tiñeron de naranja. Las luces del pueblo comenzaron a encenderse, una por una, como promesas eléctricas entre la montaña. Nadando entre certezas y dudas, ella supo que la noche que se aproximaba no traería respuestas inmediatas, pero sí dirección. Y a veces, la dirección es el primer milagro después del caos. La tarde terminó de romperse cuando el cielo de Valle de Bravo adoptó tonos de cobre encendido, como si la luz se deslizara sobre la piel del pueblo, abrazando tejados de barro, humo de leña y campanas lejanas de iglesia preparando la hora siguiente. La millonaria no se permitió quedarse atrapada en contemplaciones por demasiado tiempo. Una parte de ella quería rendirse un instante a la belleza del atardecer, pero la otra, la que regía su vida con precisión, sabía que la pausa era un lujo que podía costarle demasiado. El murmullo de la casa la siguió cuando salió del despacho. Pisadas suaves del personal, talones medidos del equipo administrativo que entraba y salía con carpetas, el clink metálico de los utensilios en la cocina, el silencio atento del personal de seguridad, la vida de una mansión que nunca dormía del todo, incluso cuando se apagaban las luces. Y en medio de ese engranaje preciso, estaba él, insertado como una pieza que nadie supo en qué momento volvió a encajar. Ella caminó hasta la terraza lateral, la que tenía vista al lago y a la parte posterior del jardín, donde las bugambilias trepaban como si quisieran llegar al cielo. Él la siguió sin invadir el espacio, respetando una distancia justa, esa que no exige, pero tampoco abandona. El viento trajo el canto lejano de un vendedor ambulante que todavía recorría las calles empedradas, ofreciendo elotes con voz alargada, casi cantada. El simple sonido provocó algo inesperado, nostalgia. No nostalgia por él, aún no. Nostalgia por la mujer que ella fue antes de los porcentajes, balances financieros, agendas infalibles y acuerdos blindados. Nostalgia por cuando lo más complicado de la vida era decidir entre quedarse un rato más bajo la lluvia tibia de verano, o correr antes de mojarse los zapatos. Porque sí, ella había sido más liviana. Más ella. Menos estrategia, más impulso. El silencio que los envolvía no era tenso, pero sí pesado de contenido no dicho. Él rompió el mutismo sin empujarlo, casi como quien sopla una hoja seca de la mesa para despejarla sin hacer ruido. Dijo que no esperaba que ella entendiera rápido, ni que confiara de inmediato, pero que su presencia no era accidental. Dijo que no venía a tomar nada, ni poder, ni dinero, ni influencia, que lo único que alguna vez quiso estuvo ahí, justo frente a él, años atrás,
y que él mismo lo dejó ir por orgullo. No habló de arrepentimientos como excusas, sino como consecuencias. Ella escuchó sin cruzar los brazos. Eso ya era mucho. Pero no respondió con palabras. Respondió con una pregunta que nunca buscó sonar suave, pero que inevitablemente le salió humana: ¿y por qué no volviste antes? El silencio entonces sí se densificó. Porque la pregunta no era temporal. Era existencial. Antes de que él reuniera las palabras, la respuesta llegó desde otro ángulo, un ángulo que ella no había calculado. El lago rugió con el motor de una lancha acercándose demasiado rápido para hacer un paseo turístico vespertino. La hélice levantó espuma blanca, rompiendo la calma del espejo acuático. No era el sonido agresivo, sino la intención. Una llegada con prisa anuncia anuncio, y algo estaba a punto de iniciar. La lancha se detuvo cerca del muelle privado de la propiedad. El hombre que bajó no era desconocido. No por nombre, sino por tipo. Llevaba botas de piel pulida sin una mota de polvo, camisa beige de lino, sombrero de ala corta perfectamente acomodado y la seguridad de quien sabe que el piso le pertenece. Pero lo más llamativo no era su presencia, sino la forma en que el personal de seguridad lo miró, alerta, pero sin sorpresa. Eso significaba solo una cosa: era esperado, pero no anunciado. La millonaria no necesitó preguntar quién era. Este era el tipo de hombre que no entraba a ningún lugar sin arrojar un cambio mínimo en el aire, aunque fuera invisible. El visitante subió al muelle con paso corto, pero calculado, como si cada helada piedra ya supiera su nombre sin decirlo. No sonreía con la boca, pero sí con la seguridad. Y cuando al fin habló, no usó preámbulos. Traía información. Información que no se compra con dinero, sino con deudas sutiles, favores que regresan convertidos en laberintos, datos que se entregan con un precio implícito, aunque no se mencione. Dijo que el pasado no regresa solo acompañado de nostalgia. Regresa también con rutas cruzadas, decisiones inconclusas y efectos que no caducan. Dijo que el hombre que estaba a su lado no había desaparecido por capricho años atrás, ni por cobardía. Que cuando los caminos de gente destinada a encontrarse se separan de golpe, no es ruptura, es pausa forzada. Pero pausa impuesta, no elegida. No mencionó peligros concretos porque no era necesario adornar. El subtexto era suficiente. Antes de irse, no tocó su hombro, no dio consejos emocionales, no intentó caer bien. Solo dejó una frase que se clavó más hondo que cualquier advertencia directa: hay historias que no terminan cuando se rompen. Terminan cuando se enfrentan. La lancha se alejó sin despedida, el motor gruñendo igual que al llegar, dejando una estela temblorosa sobre el agua, como las ondas que deja una verdad incómoda después de ser pronunciada. Y entonces sí, la pregunta original de ella tomó otro matiz. El aire ya no cargaba solo nostalgia. Ahora cargaba contexto. Cuando él por fin respondió por qué no había vuelto antes, no justificó, no dramatizó, no se colgó del melodrama fácil. Fue brutalmente honesto, de esa honestidad que no alivia, pero ordena. No volvió antes porque regresar significaba arrastrarla a una etapa que él no podía controlar. A un periodo donde nada era claro, donde nada era seguro, donde su sola presencia a su lado la hubiera expuesto a un tablero que no le pertenecía y que él ni siquiera estaba seguro de poder sostener. Por eso eligió el silencio. Lo que creyó protección, terminó convirtiéndose en ausencia. Y la ausencia, aunque silenciosa, también es una sentencia. Ella no lloró. No porque no sintiera, sino porque en ese instante no le tocaba el turno a las lágrimas, sino al análisis. El viento cambió. Más fresco. Más nocturno. Dentro de la casa, la cocinera anunció cena con el repiqueteo suave de una campana de mano. Un sonido tradicional, más humano que los timbres electrónicos, más real, más vivo. La mesa se sirvió con sopa tarasca, arroz poblano, pechuga en salsa de flor de calabaza y agua de Jamaica fresca, hechos con la precisión de quien cocina con memoria, no con receta. Los dos se sentaron uno frente a otro, sin etiqueta forzada, pero con protocolo invisible. No hablaron hasta que ambos habían dado el primer sorbo a sus tazas de sopa. Una regla no escrita, una cortesía que ambos recordaban del pasado en común, de esas costumbres que no se olvidan aunque el mundo cambie. La mesa no era campo de batalla. Era puente. Ella observó algo que había ignorado desde que él llegó: su forma de sostener la cuchara, el ritmo exacto, la pausa mínima antes del siguiente bocado, la manera casi inconsciente en que enderezaba mínimamente el cubierto al dejarlo en el plato. Eran gestos que ella había memorizado sin planearlo, que se incrustaron en la historia cuando no dolían, cuando solo eran cotidianos.
Y se sorprendió a sí misma recordando no lo que falló, sino lo que siempre encajó. Él, por su parte, no intentó leerle el rostro. Ya no buscaba adivinar sus pensamientos. Se conformaba con no perder el compás de la conversación cuando empezara, si es que empezaba. Y empezó. Ella habló del albergue que enfrentaba retrasos. No como queja, sino como mapa. Él no interrumpió con soluciones inmediatas ni promesas pomposas. Solo escuchó hasta el último detalle, como si en cada dato también hubiera algo más que entender sobre ella. Recién entonces compartió que él también había estado trabajando en proyectos comunitarios durante su ausencia. No para limpiar culpas, sino porque su rumbo interno lo llevó hacia reconstruir puentes humanos cuando no supo cómo reconstruir el propio. No lo dijo con orgullo, sino como quien comparte una ruta de viaje donde aprendió lo que no quería olvidar. Después de cenar, caminaron por el jardín sin cruzar contacto físico, pero compartiendo el mismo paso. El pasto estaba húmedo por los aspersores de la mañana, el olor a menta del huerto cercano impregnaba el aire, y las luces cálidas colgando de los árboles trazaban un camino íntimo sin ser privado. Grillitos marcando el tempo invisible de la noche. Lejos, muy lejos, el eco de una guitarra ensayando melodías rancheras clásicas. Fue ahí donde surgió la primera vulnerabilidad palpable. Ella aceptó en voz baja que no temía perder dinero, poder, control o reputación. Que lo que realmente la espantaba era perder la intuición. Ese compás interno que siempre le había guiado las decisiones más importantes. Porque cuando la intuición se nubla, incluso la mujer más fuerte camina a ciegas. Y él, que siempre fue más silencioso que discursivo, respondió con una verdad que no intentó sonar poética: la intuición no se pierde. Solo exige silencio para volver a hablar. La conversación no resolvió todo, ni pretendió. Pero si las heridas son mapas, esa noche al menos calibraron la brújula. Mientras regresaban a la casa, ella notó el sonido de las veladoras encendidas en la pequeña capilla familiar, un espacio dedicado a la gratitud, no a la formalidad religiosa. Se detuvo impulsada por una fuerza distinta a la lógica. No entraron. Pero los dos guardaron un instante de respeto ligero, como quien reconoce que hay cosas que no se tocan, pero sí se honran. El personal nocturno ya preparaba las habitaciones. Nadie preguntó si él se quedaba o se iba. En esa casa, cuando la decisión era grande, el silencio era protocolo. Antes de separarse rumbo a sus espacios, no hubo promesas. No hubo cierres cinematográficos. No hubo frases destinadas a recordarse como citas. Hubo algo más real, una pausa compartida, breve, casi mínima, donde ambos entendieron que ninguna historia profunda se ordena en una sola conversación, pero ciertas historias inician su reparación. Cuando dejan de evadirse. A veces, el verdadero inicio no es el reencuentro. Es la decisión de dejar de fingir que el reencuentro nunca fue necesario. Y esa noche, sin decirlo en voz alta, los dos eligieron exactamente eso. La madrugada en Valle de Bravo tenía un lenguaje propio. Respiraba lento, casi ceremonial. El lago no era un espejo ahora, era tinta oscura con un pulso manso, ondeando apenas, como si el agua también contuviera secretos y no tuviera prisa por decirlos. La hacienda dormía, pero no del todo. Había crujidos que no eran descuidos, eran memoria caminando por los pasillos antiguos, rastros de madera viva recordando cada paso que se había dado por décadas. Ella no durmió de inmediato. La millonaria no era del tipo que se acostaba sin cerrar procesos internos. Algunas personas cuentan ovejas. Ella contaba decisiones, variables, posibles consecuencias. Su mente no era laberinto, era tablero de ajedrez. Y aunque su corazón negaba estar en juego, la pieza del centro ya no era un negocio, era un hombre que acababa de reaparecer después de tantos años, sacudiendo silencios que estaban hechos de certezas rotas. El reloj marcó las 2:47 de la mañana cuando decidió levantarse. No por inquietud, sino por claridad. Se envolvió en un rebozo de seda bordado por artesanas de Tenancingo, tejido con hilos color crema y detalles florales sutiles. No lo usó por frío, sino por costumbre. Ese rebozo representaba una versión de ella, fuerte, propia y conectada a su origen. Caminó por el corredor principal. Sus pasos no necesitaban luz para orientarse. Conocía cada loseta de barro, cada variación del suelo, cada imperfección que no era defecto, sino historia. Pasó frente a ventanales altos que reflejaban una versión en silencio de sí misma. No era la mujer que dudaba. Era la mujer que se escucha. El aroma del café recién molido apareció antes que la escena. La cocina de la hacienda nunca estaba completamente apagada. Siempre había café, masa reposando para el pan,
o hierbas infusionando. No era trabajo. Era ritmo. Él estaba ahí. Sin dramatismo, sin postureo. El hombre que el destino había colocado de vuelta en su puerta estaba sentado a la mesa rústica de la cocina, preparando café de olla como si lo hubiera hecho toda la vida en ese lugar. Piloncillo, canela, un toque mínimo de clavo, una pizca de anís. La medida exacta. No por receta. Por memoria. No se sorprendió al verla. Tampoco fingió indiferencia. Solo levantó una taza extra, como quien sabe que la otra persona también sigue despierta cuando las decisiones pesan. Ella tomó asiento sin ceremonia. La noche no exigía formalidades. El primer sorbo compartido no fue conversación, fue reconocimiento. No hacía falta hablar para entender que ambos habían pasado la noche dialogando consigo mismos, cada quien desde su esquina interna, pero sobre el mismo tema no pronunciado. Entonces, la casa decidió intervenir. No fue magia, ni coincidencia decorativa. Fue consecuencia lógica del pasado. El murmullo del refrigerador viejo se detuvo de golpe, dejando un vacío de sonido. Y justo después, un ligero temblor en las conexiones eléctricas de la cocina hizo que las luces colgaran un parpadeo leve, breve, pero lo suficiente para encender un recuerdo en ambos. Años atrás, en otro tiempo, cuando ellos habían sido una promesa encendida y no una historia en pausa, un apagón similar los había atrapado juntos en una cabaña cercana al bosque. No hubo miedo. Hubo risas, velas, y la certeza inocente de que lo suyo era territorio seguro. Esa memoria no llegó como nostalgia dulce. Llegó como epifanía compartida. Ella fue la primera en romper el silencio. No le preguntó por qué regresó. Eso ya no era la pregunta central. Le preguntó algo más profundo. Si esa noche no se hubiera terminado, ¿qué creíste que iba a pasar con nosotros? No fue reproche. Fue arqueología emocional. Él no respondió rápido. La verdad, cuando es verdadera, no compite con la prisa. Dijo que en esa época, él no entendía nada del tamaño que los sueños podían cobrar. Que creyó que el amor era suficiente para sostener cualquier estructura. Que aún no sabía que entre amar y sostener hay un puente que se construye con decisiones, no con promesas. Dijo que la noche de aquel apagón él imaginó un futuro entero, absurdo, enorme, sencillo, posible, donde no había etapas que superar, solo vida alineada. Pero que luego, cuando el mundo se interpuso con peso real, políticas invisibles, expectativas ajenas, obligaciones heredadas y caminos que ninguno sabía negociar, creyó, equivocadamente, que su ausencia la salvaría de cargarlos. Ella escuchó sin moverse, sin interrumpir, sin negar. Y luego pronunció la frase que marcaría el siguiente eje de la historia: no necesitaba que me salvaras. Necesitaba que no me dejaras sola en la tormenta que ni siquiera sabíamos nombrar. La frase no fue daga. Fue puente. Él asintió. No con sumisión. Con verdad. Una verdad que no pedía descuento. El silencio que vino no fue incómodo. Fue evolución. Afuera, un gallo cantó demasiado temprano. No era anuncio de amanecer. Era recordatorio de que los ciclos empiezan cuando tienen que empezar, no cuando se planean. Ese mismo canto coincidió con otro movimiento interno en la hacienda, uno que no tenía que ver con emociones, sino con estructura. Un golpe seco, distante, casi técnico. No en la casa principal, sino en el ala norte, donde se almacenaban archivos, contratos, inventarios antiguos, documentos de alianzas, acuerdos pasados, registros de proveedores, mapas logísticos, correspondencias que no se digitalizaron porque pertenecían a otra era del negocio. El sonido no fue violento, pero sí fuera de lugar a esa hora. Ella reaccionó primero, pero sin perder temple. No corrió. Caminó con decisión calculada. Él la siguió, no como guardia, sino como presencia. El ala norte era menos transitada. Paredes anchas, libreros altos, cajas selladas, muebles que no eran viejos, sino históricos. Ahí dormía la memoria de la empresa familiar antes de que ella la convirtiera en emporio. La puerta estaba entreabierta. No forzada. Abrumada. Como si alguien hubiera salido, no entrado. El aire olía a papel antiguo y cedro. Nada estaba revuelto. Nada tirado. Nada violentado. Pero algo había cambiado de posición. Un solo objeto. Una caja de madera oscura, barnizada a mano, grabada con un sello de un taller artesanal extinto que alguna vez fue proveedor exclusivo de la familia. Esa caja no era de valor económico. Era de valor simbólico. Estaba abierta. Y vacía. Pero no completamente. Quedaba un sobre.
de papel grueso, sin remitente, sin estampilla, sin sello postal. Solo un nombre escrito al frente con letra cursiva firme, inclinada, casi artística, el nombre de ella. Lo tomó sin temblar. No por frialdad, sino por preparación. Dentro había dos cosas, una fotografía antigua y una sola frase escrita a mano. La fotografía no era de ellos. Era de un lugar. Una calle empedrada que ella conocía, pero que no debería vincularse a nada delicado. Una plaza del pueblo donde años atrás se celebraba un festival local que ella había patrocinado en secreto en su juventud, mucho antes de consolidarse como empresaria. Un festival donde música, danza y... ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Artesanías se unían sin patrocinadores visibles, solo comunidad. Un festival que, por motivos que nunca quedaron claros, se canceló de forma abrupta después de aquella edición. La frase manuscrita decía, las historias que unen no desaparecen. Solo cambian de dueño. Ninguna amenaza. Ninguna exigencia. Ningún contexto. Y sin embargo, el mensaje era detonador. Porque si algo sabía una mujer que había construido poder sin usar atajos, era que los mensajes sin remitente no son casuales. Son avisos. Él no invadió el momento. No intentó arrebatarle el sobre, ni exigir explicaciones, ni fingir control del escenario. Le otorgó el espacio que pertenece a quien recibe el golpe directo. Pero ella no era mujer que se fractura. Era mujer que convierte. Dobló el papel, guardó la fotografía y dijo algo que encendió el rumbo inmediato de ambos sin necesidad de planearlo. Hay historias que dicen adiós. Y hay historias que exigen segunda parte. Pero yo decido el final, no el remitente. No necesitó decir más. Esa frase redefinió el juego. Porque lo que hasta ese amanecer era reencuentro emocional, ahora también era tablero histórico, donde pasado, identidad, legado, vínculos y piezas no nombradas volvían a moverse bajo la superficie. Y si algo era cierto, era esto: los desafíos de dinero se administran. Los desafíos del alma se enfrentan. Pero los desafíos del pasado, esos, solo se resuelven regresando al punto donde empezaron. Y el punto inicial no estaba en la hacienda. Estaba allá afuera. En el pueblo. Entre calles de cantera, sonidos de mercado, olor a nixtamal, rezos entrelazados a fiestas populares, rumores que sobreviven décadas, plazas que guardan recuerdos ajenos como propios, y verdades que solo salen a la luz cuando alguien decide caminar sin miedo sobre el origen de su propia historia. El amanecer por fin rompió el cielo. No como luz tímida, sino como declaración. Y la millonaria, por primera vez desde que él llegó, sonrió. No a él. A lo que venía. Porque en su mundo, los desafíos no eran obstáculos. Eran regreso del destino tocando a su puerta para decirle: te toca recordar quién eres. Pero esta vez, sin perderte en el camino. Y ahora, el juego verdadero comenzaba. La mañana llegó con una claridad casi insolente, como si el universo no respetara la fragilidad que a veces acompaña a la revelación. El cielo de Valle de Bravo se abrió en tonos que iban del rosa tibio al naranja lento, pintando las montañas con un brillo suave que anunciaba cambio. Y mientras el mundo despertaba como siempre, dentro de la hacienda algo se había desplazado para siempre. Ella no era mujer de vacilar frente a los giros del destino. Lo que otros llamarían incertidumbre, para ella era combustible. No necesitaba tener todas las respuestas para mover la siguiente pieza. Solo necesitaba la dirección del golpe, la nota, la caja abierta, la fotografía, la frase, la ausencia de amenaza directa, pero la presencia indiscutible de intención. Eso ya era suficiente para encender un patrón lógico. La hacienda despertó con su rutina habitual. El personal entraba con discreción, sin interrumpir la atmósfera pesada pero invisible que flotaba sobre los corredores. El aroma del pan horneado, el café recién preparado, el sonido del metate triturando granos de maíz para las tortillas del desayuno, todo seguía su flujo con una normalidad casi coreografiada. Pero en el comedor principal, la conversación ya no era la misma. Él estaba ahí antes que el primer plato tocara la mesa. No preguntó si podía acompañarla. Simplemente se sentó, como quien sabe que hay conversaciones que ya no se piden, solo se asumen. Sobre la mesa, un cuenco de frutas frescas, café de olla, pan dulce cubierto con azúcar crujiente, huevos revueltos con chile poblano y tortillas tatemadas. La escena era cálida, pero la tensión era una cuerda afinada. Ella fue quien comenzó,
sin rodeos, pero con precisión quirúrgica. Esa caja no se abrió sola. No. Y quien la abrió no necesitaba forzarla. Eso significa acceso, conocimiento o derecho. Exacto. El tono no era de miedo. Era de mapa mental armándose en conjunto. Él inclinó la cabeza, analizando las conexiones con la misma seriedad de un hombre que entiende que las grietas del pasado rara vez son decorativas. Dijo entonces algo que encajó como pieza olvidada. La gente que deja mensajes ambiguos no quiere esconderse. Quiere ser descifrada. No quiere quedar anónima. Quiere ser encontrada, pero en sus términos. Ella no respondió, pero la leve contracción en la esquina de su mirada fue confirmación absoluta. El pueblo. El festival. La foto. La caja artesanal. El tipo de madera. El sello de un taller que ya no existe. Todo gritaba regreso, origen, punto cero. Pero lo más importante no era la evidencia física. Era el pulso invisible que venía detrás, una historia interrumpida, no muerta. Y alguien, en la sombra, quería reactivar el diálogo. Ella se levantó de la mesa con una decisión que ya estaba tomada desde la madrugada. No necesitaba anunciarlo. Él también se levantó. No voy a preguntarte si vas a venir, dijo ella mientras ajustaba el rebozo sobre sus hombros. No voy a esperar a que lo hagas, respondió él. Y así, casi sin pacto verbal, empezó el movimiento. El pueblo de Valle de Bravo a primera hora tenía un ritmo particular. No era lento ni acelerado, era humano. Los mercados abrían sus lonas, los vendedores acomodaban frutas con una liturgia propia, el maíz se desgrana con sonidos ancestrales, las cazuelas se escuchan antes de verse, y el murmullo general no es ruido, es identidad. Caminaron por las calles empedradas hasta llegar a la plaza donde se había tomado la fotografía. La plaza que se veía normal para quien no la carga en la memoria, pero para quienes sí, era un portal. La iglesia con su fachada de cantera gris, los puestos de flores, el kiosco central pintado de rojo vivo, los árboles viejos que parecían testigos silenciosos de todas las promesas y todas las pérdidas. Todo encajaba con la imagen que ahora llevaba ella doblada en su bolsa. Cada ladrillo era el mismo. Solo el tiempo era diferente. Ella se detuvo en medio de la plaza. No porque no supiera a dónde ir, sino porque escuchar el silencio correcto era parte del proceso. Él observó sin interrumpir. Sabía que ella no buscaba ruido. Buscaba frecuencia. Fue entonces cuando sucedió. Un vendedor ambulante que acomodaba artesanías en un puesto cercano levantó la mirada. No fue un vistazo casual. Fue reconocimiento puro, breve, eléctrico, imposible de fingir. Esos microsegundos donde dos personas se identifican sin haber intercambiado nombre ni palabra. La millonaria no ignoraba señales humanas. Se acercó sin prisa. El hombre estaba tallando pequeñas figuras de madera. No piezas genéricas. Eran miniaturas de un festival antiguo, bailarines con penachos, músicos con tambores, catrinas vestidas de fiesta, alebrijes en pleno movimiento, todo en escala reducida pero lleno de narrativa visual. Ese festival, murmuró ella más para sí que como pregunta. El artesano la miró. Tenía manos ásperas de oficio real y mirada profunda de quien no habla si no vale la pena. El que no regresó, respondió. El que alguien quiere que vuelva, añadió ella. Él. Que alguien teme que vuelva, corrigió él. Ninguno de los tres respiró normal en ese segundo. La frase no era comercial, ni turística, ni poética. Era advertencia. Él no preguntó quién era ella. No hizo falta. Algunas personas no llegan a los lugares. Los lugares las esperan. La artesanía que el hombre sostenía en la mano tenía grabado un pequeño símbolo en la base. No era decorativo. Era un sello. El mismo sello de la caja abierta en la hacienda. Ella lo reconoció antes de tocarlo. ¿Quién las hace?, preguntó. El artesano miró hacia un callejón sinuoso que no parecía dirección, sino umbral. Las hacía él. Ahora las termina su sombra. Ella no pidió nombre. No pidió explicación. Porque a veces, el nombre llega después del encuentro. Cruzó el callejón. El sonido cambió. No abruptamente, pero sí como cuando entras a una capa distinta del mundo. Menos turistas, menos comercio, más silencios antiguos. Las paredes de adobe parecían guardar conversaciones enteras en sus grietas. El aire olía a copal, tierra húmeda y promesa inconclusa. Al fondo, una puerta de madera pintada de azul deslavado. No era llamativa. Era inevitable. Tocó. 3 golpes. No agresivos. No tímidos. Rituales.
La puerta no se abrió de inmediato. Pero el sonido que vino desde adentro fue más definitivo que cualquier cerradura cediendo, pasos lentos. No vacilantes. Solo medidos. Cuando la puerta finalmente se abrió, no fue el drama lo que cayó sobre la escena. Fue el peso simbólico del reconocimiento. Ahí estaba él. El hombre que alguna vez diseñó el emblema original del festival. El hombre que creó la caja de la hacienda. El hombre que había desaparecido sin despedirse décadas atrás. El hombre que ahora vivía fuera de los mapas oficiales, pero no fuera de la memoria del pueblo. La miró a los ojos como quien mira una historia que no terminó a tiempo. No dijo, ¿quién eres? Dijo, sabía que volverías cuando fuera necesario. Ella no se sorprendió. Ella confirmó. No vengo a revivir un festival, dijo. Nunca se trató del festival, respondió él. Entraron. Dentro, el taller era un santuario del tiempo. Trozos de madera, herramientas pulidas por uso, bocetos a mano, máscaras sin terminar, figuras suspendidas del techo, colores que no eran pigmento, eran emoción endurecida. Cada objeto narraba algo. Él empezó a hablar sin prisa, como si hubiera ensayado el silencio durante años para que las palabras salieran exactas cuando llegara el momento. El festival no murió por falta de dinero. Murió porque alguien se dio cuenta de que no solo reunía gente. Despertaba memoria. Identidad. Preguntas. Unión. Y hay quienes prefieren pueblos distraídos, no despiertos. Ella caminó entre las mesas de trabajo, absorbiendo cada símbolo como si armara un rompecabezas emocional e histórico. ¿Quién lo canceló? No una persona. Un sistema. ¿Quién quiere que regrese? Los que nunca dejaron de recordar. ¿Y quién teme que regrese? Los que construyeron poder sobre el olvido. Entonces la línea era clara. No era un asunto de nostalgia. Era un asunto de significado, legado, control narrativo, poder comunitario y memoria colectiva. Y ella, que había construido su imperio peleando contra invisibilizaciones disfrazadas de orden, entendió el patrón sin necesidad de más explicación. El pasado no le estaba pidiendo que recordara. Le estaba exigiendo que eligiera lado. Ella respiró hondo. No por miedo. Por alineación. ¿Y yo por qué recibo la nota?, preguntó. Porque tú no solo viviste el festival. Tú fuiste el punto donde empezó a cambiar sin que te dieras cuenta. La semilla que no se planeó, respondió él. El silencio que siguió no fue vacío. Fue otorgamiento. Entonces, después de años, ella entendió que su historia no era individual. Que su brillo no había sido decorativo. Que los caminos que parecían personales tal vez habían sido parte de algo más grande que nadie le explicó a tiempo. Se giró hacia el hombre que la había acompañado sin pedir lugar en su travesía, el mismo que el destino había traído de vuelta justo cuando el pasado decidió hablar. Y por primera vez no habló como estratega, empresaria o heredera de una historia de poder. Habló como mujer que acepta llamado. Parece que lo que dejé atrás no se quedó atrás de verdad. Él sonrió apenas, pero fue un gesto lleno de reconocimiento y destino. Nunca se va lo que todavía no termina. Afuera, la campana de la iglesia sonó. No como anuncio de misa, sino como recordatorio de inicio. Porque los ciclos no piden permiso. Solo eligen a quien esté listo. Y ese día, la historia eligió a quienes no le tenían miedo al regreso. El día en Valle de Bravo continuó sin esperar a nadie, pero para ella, el tiempo había cambiado de textura. Ya no era un transcurrir de horas, sino una secuencia de revelaciones encadenadas, una ruta que por años creyó lineal y que hoy se desplegaba como una espiral donde todo estaba conectado desde antes de comprenderlo. Respiró el aire del taller como quien bebe de un río antiguo. El olor a madera recién pulida, barniz artesanal y copal ligero formaba una atmósfera que no solo se percibía, se recordaba. El hombre que la había recibido no hablaba de más. Y eso la hizo confiar más rápido que si hubiera usado discursos largos para convencerla. A veces, la verdad no se proclama, solo se posa. El lugar tenía una especie de silencio parlante. No era ausencia de sonido, sino pausa narrativa. Cada herramienta colgada en la pared, cada figura tallada con paciencia, cada boceto en papel amarillento atrapado bajo piedras para que no lo moviera el viento del tiempo, componía un archivo emocional de algo que no había terminado de contarse. El hombre dio un paso hacia la mesa central, donde se encontraba una maqueta de madera que recreaba la plaza del pueblo. No era una reproducción arquitectónica. Era una reanimación simbólica. Pequeños puestos de mercado, músicos congelados en pose de tocar, danzantes en mitad del movimiento, rostros sin rasgos definidos pero con emociones claras,
caminos trazados con hilos de colores rojos y dorados que conectaban puntos invisibles entre sí. Este era el corazón del festival, dijo él. No hablaba con nostalgia. Hablaba con urgencia contenida. Ella se acercó. No tocó la maqueta. No era necesario. La entendió como se entiende un recuerdo antes de aprender a nombrarlo. El festival no era un simple evento comunitario. Era un lenguaje, una red de señales, un acto de reconocimiento colectivo donde la gente no asistía solo para ver, sino para verse. No era espectáculo. Era espejo. La millonaria levantó la mirada. ¿Y por qué desapareció realmente? El hombre no evitó la pregunta. Ya la esperaba. Porque se convirtió en un puente que ya no podían controlar. Y cuando algo une a la gente sin permiso, siempre aparece quien lo quiere desmontar con excusas bonitas pero fines distintos. Ella no necesitaba nombres. Le bastaba el patrón. Lo había visto antes en otras escalas. Cuando una idea da más poder a la comunidad que a quien pretende administrarla, se vuelve incómoda. Y sin embargo, tú lo guardaste todo, murmuró ella. Porque nunca se destruye lo que se sabe que volverá a ser necesario. Las palabras quedaron flotando entre los dos como una llave antigua encima de la reclamar lugar. No dijo, ¿y ahora? No dijo, ¿y después? Solo ofreció presencia estable, que para una mujer que siempre resolvió sola, era una forma nueva de acompañamiento, sin quitarle centro, sin ocuparle escena. Y en esa caminata sin ceremonia, la millonaria hizo algo que no hacía desde hacía años, no planear el siguiente movimiento como táctica, sino como consecuencia correcta. No sabía aún qué obstáculos vendrían, ni quién intentaría frenar lo que se avecinaba, ni qué fantasmas antiguos se levantarían con el polvo del camino. Pero por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba la certeza de la victoria para dar el paso. Necesitaba la certeza del sentido. Y esa ya la tenía. Porque la historia no la estaba arrastrando. La estaba reclamando. El silencio dentro del elevador empresarial más exclusivo de la ciudad parecía tener peso. No era un silencio cualquiera. Era un silencio que marcaba jerarquías, tensiones y realidades que chocaban. Gabriel Montero, empresario acostumbrado a que las puertas se abrieran antes de tocarlas, observaba su reflejo en el cristal oscuro como si no reconociera completamente al hombre que veía. El traje perfectamente cortado seguía ahí, el reloj de colección también, la corbata alineada en el centro, como siempre, dominando la perfección visual de alguien que lo tenía todo. Pero algo había cambiado. Había una grieta en su postura impecable, un hilo de duda que ya no podía ocultar ni siquiera de sí mismo. Del otro lado, a unos metros de distancia dentro del mismo elevador privado, estaba Ricardo. Con ropa sencilla, gastada por el uso y el trabajo honesto, un rostro marcado por días de cansancio que no lo hacían débil, sino fuerte, real, humano. No era empresario, ni heredero, ni figura mediática, pero había demostrado tener algo que el dinero nunca compró: valor, corazón y la fuerza silenciosa de quien sobrevive sin dejar de ser bueno. Los dos no hablaron. No hacía falta. Se habían dicho más la noche anterior con miradas y acciones que muchas personas en años de discursos vacíos. La hija de Ricardo, Valentina, dormía ahora bajo resguardo seguro en un hospital infantil con la mejor atención, gracias a una sola orden que Gabriel dio sin titubear. El hijo de Gabriel, Emiliano, descansaba también, con un guardián que se había ganado su confianza a base de hechos y no promesas. El elevador marcó el último piso. Las puertas se abrieron con suavidad, el pasillo impecable olía a poder y decisiones costosas. Gabriel caminó primero, Ricardo un paso detrás. No era sumisión, era prudencia. Ambos hombres entraron a la oficina principal, un espacio que parecía un templo corporativo, donde las paredes de cristal mostraban la ciudad desde arriba como si fuera un tablero de ajedrez. Gabriel se sentó en su silla principal. No para imponer autoridad, sino porque así había sido toda su vida, el que decide, el que lidera, aunque ahora no estuviera tan seguro de hacerlo correctamente. Ricardo no esperó invitación, no por arrogancia, sino porque el cansancio tras noches sin dormir le dio derecho a la honestidad. Se sentó frente a él. Lo que sigue no fue una conversación de negocios, fue un ajuste de destino. Ricardo habló primero, con voz rasposa pero clara. Yo no llegué a tu casa por casualidad. Llegué porque no tenía otra opción. Mi hija necesitaba medicinas. Yo necesitaba trabajar. Y tu contratista me mandó con la idea de que en tu casa al menos respetaban al que se ensuciaba las manos. No lo dijo con resentimiento, lo dijo desde la verdad. Gabriel inhaló lentamente. Y lo peor es que yo ni siquiera sabía quién eran las personas que pisaban el suelo que yo mismo mandaba pulir todos los días. Lo dijo como una confesión,
no como excusa. Ricardo no buscaba culpables, buscaba claridad. Pero lo que sí voy a decirte, señor Montero, cuando vi a tu hijo en peligro, no pensé en tu apellido. Pensé en que era un niño, y que ningún niño merece tener miedo dentro de su propia casa. Esa frase se incrustó en el aire como una sentencia limpia, sincera, irrefutable. Gabriel cerró los ojos un momento. Por primera vez en décadas, alguien le hablaba sin pedirle algo a cambio, y eso dolía más que el ataque frontal de cualquier enemigo empresarial. No sé si hubiera hecho lo mismo por el tuyo. Lo reconoció, sin maquillaje de orgullo. Ricardo no sonrió con victoria. Solo asintió. Ahí está la diferencia entre usted y yo, señor. Yo no esperé a tener poder para hacer lo correcto. No hubo aplausos, no hubo música invisible, no hubo moraleja ensayada. Solo dos hombres, una verdad, una balanza cambiando de peso. El intercomunicador zumbó. No cortó la conversación, la empujó a un nuevo escenario. Señor Montero, la junta está lista. Lo esperan los accionistas. Su voz, educada, profesional, distante de la realidad humana que estaba ocurriendo dentro de esa oficina. Gabriel se levantó. No por protocolo, sino porque había decisiones más grandes que ganar contratos. Cancelen la junta. Muevan todo para la próxima semana. Digan que tuve un asunto personal impostergable. La asistente no preguntó. No se cuestiona a quien siempre manda. Pero la sorpresa surgió en el silencio que dejó la orden. Gabriel miró a Ricardo de nuevo. Tú no puedes volver a ser un empleado temporal. Ricardo no se inmutó. Yo no busco ser más que eso. No, contestó Gabriel, lo que tú no buscas es lo que precisamente necesitas. Yo estoy rodeado de gente que sabe obedecer. Pero tú sabes actuar. Y eso no se aprende, se tiene o no se tiene. Ricardo miró sus manos. Llenas de trabajo, pero limpias de culpa. Yo limpiar pisos, cargar cajas, arreglar tuberías, levantar trabajos que otros no quieren. Eso sí sé hacerlo. De oficinas yo no sé nada. Gabriel sonrió un poco, apenas, lo suficiente como para que no pareciera otra orden sino una nueva posibilidad. Pues vas a aprender. Y si te equivocas, no pasa nada. Los que han dañado esta empresa no han sido los que se equivocan, han sido los que nunca sienten nada cuando lo hacen. No estaban firmando nada aún, pero algo se sellaba en el aire. Mientras tanto, en el hospital, Valentina despertaba sin entender del todo por qué el techo era blanco y no de lámina, por qué la cama era suave y no el colchón delgado que conocía en casa. Pero algo sí sabía, la mano que sostenía la suya era la de su papá. Y eso hacía cualquier lugar seguro. Emiliano también estaba despierto, en el piso de pediatría, donde se le hacían pruebas de seguimiento. Ya no temblaba. Su mirada había soltado el filo del miedo. Porque cuando el miedo tiene nombre y rostro, puede ser vencido. Y el suyo ahora estaba lejos, denunciado, desenmascarado, sin poder usar más el título de pareja ideal con el que engañó a todos en la vida de Gabriel. De vuelta en la oficina, la conversación cambió de rumbo, no de profundidad. Hay algo que no te he dicho. La voz de Gabriel sonó diferente, menos blindada. Ricardo aguardó. La razón por la que toleré tantas cosas, le di demasiadas segundas oportunidades a la gente equivocada, y nunca me di el tiempo de revisar lo que pasaba bajo mi propio techo, es porque a mí nadie me salvó cuando yo era el niño que necesitaba que lo defendieran. Ricardo no pidió detalles. No era necesario. El dolor se mesa. Fue entonces cuando el hombre señaló un cuaderno de tapas de cuero, gastado, atado con un listón rojo deslavado. No estaba escondido, estaba listo. Ábrelo cuando entiendas para qué lo quieres, dijo. No si lo quieres, no si te interesa, sino cuando entiendas para qué. Y entonces ella lo supo. No estaba ahí para recibir una explicación. Estaba ahí para aceptar una responsabilidad que nadie le pidió abiertamente, pero que el destino había acomodado pieza por pieza hasta ponerla exactamente en ese umbral. El sonido de una campana cercana llegó amortiguado, como si el pueblo mismo marcara compás. Ella se giró ligeramente hacia él, el hombre que la acompañaba en silencio activo, testigo más que espectador, presencia sin invasión. Él no parecía sorprendido por nada de lo ocurrido. Como si hubiera llegado sabiendo que solo necesitaba estar ahí para cuando la historia conectara sus nodos finalmente. ¿Lo sabías?, le preguntó ella sin reproche, sin drama. Sabía que había algo más grande que nuestras versiones personales, respondió él. A veces el amor no es quedarse. Es regresar cuando toca. La frase no buscaba seducir ni justificar. Era constatación.
La millonaria no era mujer fácil de conmover con poesía espontánea, pero sí con verdades que no se piden ni se adornan. Esa frase no venía de una estrategia, venía de una trayectoria compartida que por primera vez se nombraba sin defensas. Antes de que pudiera responder, el hombre del taller habló de nuevo. Hay algo que no está aquí. Se refería a una pieza ausente, no a un objeto físico. Una parte de esta historia no se guarda en madera ni se escribe en papel. Se guarda en alguien. Y tú necesitas encontrarla antes de tomar cualquier decisión. Ella no dudó en preguntar. ¿Quién? No un nombre. Un rol. La guardiana de las voces. No era un título oficial, era un nombramiento comunitario antiguo. Ella guarda lo que no se dice en voz alta, continuó él. Las historias que no están en documentos, las versiones que nunca se escribieron porque no convenían a nadie poderoso, los acuerdos hablados, las omisiones intencionales, los pactos hechos con maíz, no con tinta. ¿Dónde la encuentro? El hombre sonrió apenas, una sonrisa mínima que tenía más de destino que de humor. No se encuentra. Se reconoce. Y como si el universo se hubiera alineado con esa frase, afuera del taller sonó un canto suave, no profesional, no ensayado. Una melodía antigua, casi un susurro, pero con una raíz tan profunda que parecía brotar de la tierra misma. Ella salió al umbral. La calle estaba casi vacía, excepto por una mujer mayor sentada sobre una banqueta baja de piedra, con un rebozo azul profundo, las manos sobre el regazo y los ojos mirando sin prisa, como quien observa no el mundo externo sino el corrido interno de las cosas. La mujer no la llamó, no alzó la voz, no hizo gestos para llamar su atención. Solo estaba ahí, cantando bajo, como quien no busca audiencia, solo continuidad. Y sin embargo, la millonaria supo que la estaba esperando. Sus pasos hacia ella no fueron impulsivos. Fueron exactos, como si la distancia entre ambas hubiera estado midiendo algo invisible desde hacía décadas. La anciana levantó los ojos sin sobresalto. No la miró como a desconocida. La miró como a continuación. Te tardaste, dijo sin reclamo. La millonaria no se ofendió. Las palabras no eran juicio, eran transición. A veces una no llega tarde, solo llega con todo lo necesario, respondió. La anciana exhaló, casi un asentimiento. Y trajiste compañía, añadió, mirando al hombre a unos pasos. Siempre hay historias que no caminan solas, dijo él con un tono que no pedía permiso ni presentación. La anciana asintió apenas, como quien ya lo sabía. No hablaron de trivialidades. No hubo introducciones convencionales. Las almas antiguas no necesitan esos protocolos modernos que solo rellenan silencios incómodos. Ellas, en cambio, usan el silencio como puente. Tengo que hacerte una pregunta, dijo finalmente la millonaria. Pero la anciana levantó un dedo con lentitud, no para negar, sino para colocar límite ritual. No me preguntes lo que aún no estás lista para cargar, hija. La frase no tenía dureza, tenía borde. Un borde necesario. Entonces dime lo que necesito saber sin que yo lo pida. Esa sí es buena pregunta, concluyó la anciana. Se acomodó el rebozo, respiró con calma, como quien invoca el archivo invisible de un pueblo. El festival no era fiesta, era lenguaje. La gente no iba a ver, iba a decir. Cada danza, cada máscara, cada color tenía un mensaje. Los que lo quisieron callar no temían al ruido. Temían al significado. Ella escuchaba sin interrumpir. La millonaria sabía lo que era ser subestimada hasta que descubre que su mayor poder estaba en lo que otros consideraban adorno. La anciana continuó, pero lo que más les asustaba no era lo que se decía. Era lo que despertaba. ¿Y qué despertaba? Memoria propia. La millonaria sintió un estremecimiento leve, no de miedo, sino de identificación. Había dirigido empresas, negociado con fuerzas invisibles, construido su fortuna desmontando estructuras que subestimaban a las comunidades. Pero nunca había dimensionado que la historia más política que enfrentaría no estaría en juntas corporativas, sino en una plaza de pueblo, disfrazada de tradición. Ellos no quieren que la gente recuerde quiénes son sin permiso, siguió la anciana. Porque quien recuerda, ya no obedece igual. El momento no era dramático, era fundacional. La millonaria entendió algo que no estaba escrito en ningún documento. Ella no había llegado a ese punto por accidente, por romance, por coincidencia, ni por nostalgia. Había sido empujada por una fuerza más grande que su historia individual. Y cuando esa comprensión la atravesó, no sintió peso. Sintió dirección. Entonces, cuando yo reviva el festival. La anciana no la dejó terminar. No lo vas a revivir tú.
Lo vas a reconocer. Y luego le vas a dejar a la gente hacer lo que siempre supo hacer. La millonaria asintió lentamente. No era renuncia. Era estrategia profunda. A veces el poder más grande está en devolver el micrófono, no en sostenerlo eternamente. La anciana se puso de pie con un esfuerzo mínimo, como si ya hubiera estado lista para levantarse desde que la historia las puso frente a frente. Llegará un día en que la música regrese caminando sola, no empujada. Y ese día, quiero que estés mirando, no dirigiendo, dijo. ¿Y cuándo sabré qué es ese día? La anciana señaló el corazón sin tocarlo. Cuando deje de asustarte lo que podrías perder y empiece a emocionarte lo que podrías encender. El silencio que siguió no fue vacío. Fue declaración. Ella no prometió nada en voz alta. Porque lo que se jura en voz alta a veces se debilita. Lo que se acepta en silencio, arraiga. Caminaron de regreso por la plaza sin hablar. No hacía falta. El pueblo zumbaba como un organismo vivo a su alrededor. Los vendedores seguían acomodando mercancías, los pájaros discutían las mismas cosas de siempre, el maíz se seguía convirtiendo en posibilidad sobre el comal. Pero algo había cambiado. No en el pueblo. En ella. Lo sintió como se siente el momento justo antes de empujar una puerta que ya no se puede desempujar. El hombre caminaba a su lado sin. Reconoce incluso cuando no se narra. Y por eso no me permito fallar cuando veo a otro niño en peligro. Ya no. Continuó Gabriel. Ricardo respiró profundo. No explicó, solo compartió. Yo tampoco tuve quien me defendiera de muchas cosas. Pero sí tuve quien me enseñara que uno no transmite daño solo porque lo recibió. Uno elige qué parte del ciclo romper. Y sin darse cuenta, los dos hombres estaban de acuerdo en lo esencial sin haber venido del mismo mundo. La tarde avanzó. Afuera, la ciudad seguía moviéndose sin saber que, dentro de esa oficina, dos vidas habían cambiado de carril. Los contratos podían esperar, el crecimiento podía proyectarse de nuevo, el dinero seguiría circulando, pero lo que se había decidido ahí era algo que no figuraba en estados financieros: carácter, destino, humanidad. Gabriel abrió un cajón, sacó un sobre grueso. No era un trato, era un puente. No te lo doy por salvar a mi hijo. Eso jamás se paga con nada. Te lo doy porque un padre no debería elegir entre trabajar o salvar a su hija. Aquí están los gastos médicos de Valentina cubiertos. Todo lo que necesite, sin deuda, sin condición. Y sin agradecimientos, porque no te lo doy por ti. Te lo doy por ella. Ricardo no lo devolvió. Porque aceptar ayuda por un hijo no es deuda, es amor. Gracias, fue suficiente. Y la conversación siguió, ya no desde dos mundos que chocan, sino desde dos que por fin se miran de frente. Hazme un favor, dijo Gabriel casi al final. Ricardo levantó la mirada. No permitas que me vuelva a olvidar de quién soy cuando el ruido de todo esto me distraiga. Ricardo no prometió con palabras, prometió con presencia. No hace falta pedirlo. Yo no dejo que nadie a mi alrededor se pierda, ni aunque tenga traje. Y por primera vez en mucho tiempo, Gabriel sonrió sin distanciarse de su propia historia. Afuera, el sol empezaba a bajar, como si sellara el cierre de un capítulo donde ya no existían el poderoso y el invisible, sino dos padres, dos pasados, una decisión y un futuro que apenas estaba comenzando a escribirse. Y así, sin aplausos, sin cámaras, sin frases para quedar bien, sin discurso motivacional ensayado, se construyó una alianza que nació del contraste más inesperado: el millonario que aprendió a mirar más allá de sus muros, y el hombre sencillo que nunca necesitó de ninguno para sostener sus valores. Porque a veces, el destino cambia menos por grandes planes y más por el día en que alguien decide mirar al otro como humano y no como categoría. Y ese día, sin saberlo, ninguno de los dos volvió a ser el mismo. La ciudad amaneció con una calma engañosa, de esas que parecen preludio de algo grande. No era ruido, no era tensión, era más bien una transición silenciosa, como si el mundo supiera que algunas vidas estaban dejando una versión atrás para ingresar a otra. Gabriel Montero no durmió. No porque los problemas lo mantuvieran despierto, sino porque por primera vez en años tenía pensamientos que no eran urgencias, sino verdades. Estaba sentado en la terraza de su departamento, el mismo que ocupaba el último piso de uno de los edificios más altos del país, pero esa mañana la vista no le dio sensación de altura, sino de pequeñez humana frente a lo que realmente importaba. Su celular vibró sobre la mesa. No era una llamada de negocios. Era un mensaje del hospital. La cirugía preventiva de Valentina fue exitosa. Está estable. Ya despertó. No hubo sonido,
pero el mundo dentro de Gabriel se movió como si alguien hubiera accionado un interruptor emocional que nadie antes se atrevió a tocar. No celebró de manera eufórica. No sonó exagerado. Solo exhaló con un peso menos sobre el alma. 1 hora después ya estaba ahí. No llegó con seguridad detrás, ni traje planchado, ni la prisa estratégica de quien siempre cronometra la vida. Esta vez entró vestido con una camisa simple, sin logos, sin títulos, sin armadura social. Parecía otro hombre, y quizá lo era. Ricardo ya estaba ahí, sentado junto a la cama de Valentina. No parecía agotado a pesar de no haber dormido bien en semanas. Hay cansancios que destruyen, y otros que dignifican. El de él era del segundo tipo. Ella dormía, pequeña, frágil, pero con un color en las mejillas que no tenía días atrás. Tenía esa respiración tranquila que los padres escuchan como si fuera música, porque cuando un hijo duerme seguro, el mundo entero cabe en esa paz. Gabriel se acercó despacio, casi con respeto ceremonial. No porque le debiera solemnidad al momento, sino porque presentía su peso. No dije nada ayer, comenzó, pero gracias no me alcanza para lo que hiciste. Ricardo no levantó la voz. No buscaba discursos, buscaba hechos. No lo hice por usted. Lo hice por ellos. Los niños no deberían ser moneda de prueba para medir la grandeza de un adulto. Gabriel asintió, un gesto ligero, honesto. Lo sé. Por eso vale. Guardaron silencio, y ese silencio habló más que cualquier frase ensayada. Un médico entró con una carpeta. No parecía sorprendido de ver a dos mundos tan distintos compartiendo un mismo metro cuadrado de realidad. La recuperación de la niña va a ser buena. Con los cuidados necesarios, en unas semanas podrá hacer vida casi normal. Solo hay que seguir el tratamiento sin pausas y evitar esfuerzos. Ricardo parpadeó como quien recibe un milagro con cuidado de no romperlo. ¿Y va a poder correr?, preguntó, con un quiebre mínimo en la voz, casi imperceptible. El médico sonrió, como quien entiende el idioma profundo de un padre. Va a correr. No se preocupe. La palabra venir de un médico pesa distinto, se incrusta en la memoria con fuerza. Ricardo cerró los ojos apenas un segundo, lo suficiente para agradecer, no para debilitarse. Cuando el doctor salió, Gabriel extendió algo sobre la mesita de noche. Una carpeta diferente, elegante, discreta, pesada no por su tamaño, sino por lo que significaba. Esto no sustituye nada. No repara nada. Pero sí abre algo nuevo. Es tuyo. Ricardo no abrió la carpeta. No quiero dinero por haber protegido a un niño. No es por eso. Es porque tu hija no va a caminar al lado de la incertidumbre nunca más. Ni tú tampoco. No es pago. Es justicia tardía, pero justicia al fin. Ricardo lo observó con el mismo lente con el que juzgaba a las personas desde que aprendió que las promesas no sostienen a nadie, pero los actos sí. ¿Qué es? Gabriel inhaló antes de explicar. Trabajo formal en la empresa, con salario que no insulta ni condiciona. Seguro médico completo para ti y para tu hija. Y un fondo de educación para Valentina que nadie puede tocar, cancelar o negociar jamás. No hubo música, no hubo cámara lenta, no hubo frase heroica. Hubo realidad cruda cambiando de forma. Ricardo no dijo que sí de inmediato. Ni dijo que no. Solo preguntó lo que un hombre que ha conocido el piso duro de la vida necesita preguntar. ¿Y qué me va a costar? Gabriel no evadió la mirada. Lo mismo que ha hecho hasta ahora. Lealtad a la verdad, no a mí. Y que si un día me equivoco, me lo diga sin miedo. Ese tipo de tratos no se firman con documentos, se sellan con carácter. Ricardo giró un poco la carpeta, la abrió despacio. No leyó todo. No hacía falta. Quien ha aprendido a leer personas rara vez necesita leer papeles. Está bien. Pero hay una cosa. Dime. Yo no. Voy a dejar de trabajar con mis manos cuando se necesite. No vine al mundo para dar órdenes desde una silla. Vine para levantar lo que se caiga. Gabriel casi sonrió, pero más que sonrisa fue reconocimiento. Entonces la empresa no sabe la suerte que está por tener. Valentina se movió apenas, como si sintiera que algo invisible estaba acomodándose a su favor. Entreabrió los ojos. Papá. La voz era pequeña, pero suficiente para mover universos. Estoy aquí, mi amor. ¿Ya no te vas a ir? La pregunta de un hijo no duele como reproche. Duele como revelación. No. Ya no me voy a ir sin ti, respondió él, con una seguridad que no necesitaba gritarse para ser real. Gabriel giró un poco la mirada hacia otro lado, no por incomodidad, sino por respeto.
Hay momentos donde uno no es espectador, solo testigo invitado. Unos minutos después, la puerta volvió a abrirse. Ahora era Emiliano, acompañado de una enfermera. Llevaba todavía un pequeño apósito en el brazo por los exámenes, pero su mirada no era la misma de semanas atrás. Ya no miraba el mundo como campo enemigo, lo miraba como territorio recuperado. Entró despacio, con una mezcla de timidez y curiosidad. ¿Ella es Valentina?, preguntó sin solemnidad, sin poses, con esa honestidad que solo existe antes de que la vida complique todo. Sí, respondió Ricardo entre sorprendido y cálido. Ella intentó sentarse un poco, él le ayudó con delicadeza. Tú eres el niño que mi papá cuidó, ¿verdad? Emiliano no usó orgullo, usó verdad. Y tu papá es el que cuidó que no me doliera otra vez. Ninguno sabía que estaba describiendo una alianza más fuerte que cualquier contrato. Se miraron como dos niños que no necesitan formalidades para entender lo esencial, que los adultos a su alrededor habían cambiado el rumbo por ellos. Eso los volvía, sin notarlo, parte del mismo capítulo. Gabriel observó la escena como si estuviera viendo un aspecto del mundo que el dinero nunca le permitió mirar con detenimiento. Se dio cuenta de que ninguna torre financiera, ninguna expansión, ninguna adquisición, jamás valdría tanto como dos niños sintiéndose seguros al mismo tiempo. Ricardo dijo algo que selló la escena con pureza: los niños no deberían agradecer por ser protegidos. Deberían asumir que siempre será así. Emiliano lo miró con la seriedad suave de quien está aprendiendo lo que significa ser hombre antes de tiempo. Prometo proteger también cuando pueda, dijo. No sonaba a juramento heroico, sino a aprendizaje. Así empieza, respondió Ricardo. Y sin grandes ceremonias, el futuro empezó a cambiar de dueño. No de los poderosos, no de los fuertes, no de los ricos, sino de aquellos que aprendieron a usar lo que tenían para cuidar a otros, sin esperar aplausos. El sol subió más alto. La habitación ya no olía a miedo, olía a oportunidad. El pasado, sin ser mencionado, quedaba por fin en un lugar donde ya no podía morder. Fuera del hospital, lejos de camillas y monitores, un edificio entero de decisiones multimillonarias seguía esperando a Gabriel. Y él sabía que tendría que ir, porque cambiar un mundo no implica abandonarlo, sino dejar de servirlo y empezar a dirigirlo con otro pulso. Ricardo lo acompañó hasta la salida. ¿Listo para llegar tarde a tu propia junta?, preguntó con tono simple, sin adorno. Gabriel ajustó el cuello de la camisa, no como quien se prepara para mandar, sino como quien se prepara para no esconderse. Hoy no va a ser tarde. Va a ser distinto. Caminaron unos segundos más. No necesitas demostrarle nada a nadie, dijo Ricardo de pronto. Gabriel se detuvo. Lo sé. Esta vez no quiero demostrar. Quiero construir. Se dieron un apretón de manos. No tenía jerarquías, no tenía cálculo, no tenía interés. Tenía la densidad de las cosas que no se dicen, pero cambian todo. Gabriel se fue sin dramatismo. Ricardo volvió a la habitación sin espectáculo. Ninguno necesitaba público para validar lo que estaba ocurriendo. Porque hay cambios que no se anuncian, solo se viven. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos ya sabían que lo que había comenzado como una injusticia, un encuentro improbable y una defensa desesperada, se estaba convirtiendo en algo más grande que cualquiera de los dos. La clase de historia que no se mide por cuántos la escuchan, sino por cuántos la heredan. Y mientras los pasillos del hospital seguían su rutina, y la ciudad seguía sin detenerse por la transformación de dos vidas, un nuevo capítulo, más humano que corporativo, más real que perfecto, más necesario que cómodo, acababa de comenzar. Uno donde un padre no pide perdón por salvar. Y el otro aprende por fin que ser salvado no te hace débil, te hace responsable de hacer lo mismo cuando llegue tu turno. Y ese turno, sin pedir permiso, ya estaba en marcha. La mañana en Valle de Bravo llegó con ese tono dorado que promete cambios bonitos. El lago, tranquilo, parecía sostener el aliento de los que observaban desde la orilla, como si también supiera que no era un día cualquiera. La millonaria, por primera vez en meses, no despertó con la presión clavada en el pecho. Había algo distinto en el aire, algo que olía a resolución, a descanso merecido, a verdad ganando terreno. No era el final de sus desafíos, pero sí el final de una versión de sí misma que ya no necesitaba. Pasó la mano por la mesa de madera sólida de su terraza, sintiendo las vetas, el relieve, la realidad. A veces los pequeños gestos anclan el alma más que los grandes discursos. Su rancho estaba despierto antes que el mundo. El molino giraba lento, las bugambilias estaban en su punto, los caballos ya tenían el brillo en el lomo de quienes saben que serán parte de un día especial.
Hasta el viento parecía tener una tarea, no interrumpir, solo acompañar. Gabriel llegó sin anunciarse. Ya no había necesidad de formalidades entre ellos. Las distancias que un día levantó el orgullo, el miedo o la desconfianza se habían desmoronado, no con dramatismo, sino con pruebas repetidas de que estaba ahí para quedarse. No venía con traje. Venía con humanidad. Camisa clara, mirada serena, pasos firmes. No del hombre que viene a pedir lugar, sino del que ya entendió dónde pertenece. El encuentro no necesitó palabras inmediatas. A veces el amor, cuando es adulto y verdadero, no empieza por la boca, empieza por la quietud que no incomoda. Te cambió la vida, ¿verdad? Preguntó ella con voz suave, no como pregunta, sino como confirmación amable. Me la devolvió, respondió él. Ella sonrió, y en esa sonrisa no hubo reclamo del pasado, solo reconocimiento del presente. Los dos sabían que el día de hoy no era sobre ellos, aunque lo era también. Era sobre lo que habían salvado sin querer, lo que habían restaurado sin planear y lo que estaban por construir sin miedo. A unos metros, Ricardo acomodaba las mesas de madera para la comida al aire libre. No contrató ayuda extra, porque ese día no quería que nadie invisible participara. Quería que cada mano que tocara algo tuviera rostro, historia y sentido. Valentina estaba a su lado, viva, con las mejillas nuevas, con esa chispa torpe pero hermosa de los niños que ya no cargan sustos en la espalda. Movía las flores una por una, muy seria, como si fuera la florista oficial del destino. Emiliano llegó poco después, sin aviso, como llegan las personas que ya se sienten familia sin pedir permiso. Ya no caminaba con duda, sino con dirección. Saludó a todos con una mezcla de timidez y orgullo recién aprendido. No hubo ensayos. Lo bonito de esa mañana era que nada fue perfectamente organizado, y aún así todo encajaba. La millonaria miró el cuadro frente a ella, el hombre que amó y perdió, el hombre humilde que enfrentó al mundo con las manos desnudas, los dos niños que se habían convertido en el motivo de una tregua más grande que cualquier pelea, y la vida, terca y generosa, regresándoles colores. Había pasado un año completo desde aquella noche en la que un llamado a la puerta cambió todas las rutas. Un año de ajustes, dudas, heridas que cerraron con paciencia, reconciliaciones sin espectáculo, y decisiones tomadas sin buscar aplausos. Un año donde el poder dejó de ser una coraza para convertirse en herramienta. Un año donde el amor dejó de ser recuerdo para convertirse en idioma. Un año donde nadie rescató a nadie. Todos se sostuvieron en cadena, como debe ser cuando el vínculo es real. Cuando el sol se alzó por completo, la mesa estaba lista. No había manteles lujosos, había caminos bordados por artesanas de Querétaro. No había vajilla importada, había barro bruñido de Michoacán. No había menú extravagante, había lo que el corazón de ese día pidió: mole casero, arroz rojo, tortillas hechas a mano, chocolate de mesa espumoso y pan dulce de pueblo. Porque la abundancia verdadera nunca grita. Sirve. La millonaria abrió la reunión sin discursos preparados, sin micrófono, sin guiones. Se puso de pie solo porque el alma le empujó las piernas. Gracias por estar aquí, dijo con voz que no buscaba eco, solo verdad. Hace un año, yo creía que lo tenía todo, y no tenía a nadie a quien llamar cuando doliera. Hoy tengo esto. Esta mesa. Esta gente. Esta oportunidad portuguesa de empezar diferente. No hay contratos, no hay poderes, no hay títulos hoy. Solo gratitud. No hubo aplausos ensayados. Hubo miradas mojadas, cabezas asintiendo, corazones haciendo silencio porque estaban ocupados sintiendo. Gabriel no interrumpió el momento, solo dejó caer una frase, baja, pero poderosa: lo que se comparte en la mesa también se comparte en la vida. Ricardo, que pocas veces hablaba si no era necesario, levantó su vaso de agua fresca de Jamaica. Yo pensé que la justicia era un lugar que no se visitaba si no nacía cerca de la puerta. Hoy entendí que también puede construirse entre personas que se niegan a aceptar menos. Valentina levantó su vaso también, sin entender aún de discursos, pero entendiendo perfecto lo esencial. Yo solo quiero decir que hoy todos estamos, y eso es lo más bonito. Las risas humedecidas se mezclaron con un silencio dulce, lleno de significado. Emiliano, más alto que hace meses, más firme que hace años, miró a su madre, luego a Gabriel, luego a Ricardo, y sin acartonarse, dijo lo único que necesitaba decir: yo prometo una cosa, voy a ser del tipo de hombre que defiende mesas como esta. No necesitó decir más. Ya lo estaba haciendo. Entonces sucedió algo sin guión. La millonaria se acercó a Gabriel. No con dramatismo de telenovela, no con confesión grandilocuente,
sino con la serenidad de quien encontró el lugar exacto de su verdad. La vida me quitó muchas cosas, pero fue lista, me las devolvió mejor, dijo. Él no respondió con prisa. Las palabras que importan caminan despacio. No me devolvió a ti, corrigió él. Nos puso en la misma dirección. Esta vez por elección, no por casualidad. Los que escucharon no lo hicieron como espectadores, sino como guardianes de un instante que no les pertenecía, pero los cambiaba un poco también. Nadie se interpuso. Nadie opinó. Hay momentos donde la gente hace silencio no por respeto, sino por intuición. Después vino la música. No contratada. No ensayada. Surgió porque sí, un vecino se acercó con mariachi pequeño, 3 guitarras, una trompeta, un violín. Empezaron con una canción suave, de esas que no empujan, solo acarician. La millonaria no había planeado bailar. No iba a hacerlo. No era su intención. Pero la vida a veces no te pregunta. Gabriel extendió la mano, sin obligación, sin apuro, sin dramatismo. ¿Bailamos ahora o esperamos otro año?, preguntó. Y la respuesta fue levantarse. Los niños aplaudieron sin entender de simbolismos, pero entendiendo de felicidad. Ricardo miró con satisfacción silenciosa. Sabía que a veces el amor se gana treguas que las palabras no logran. Y mientras giraban lento sobre la tierra y no sobre el piso pulido de un salón exclusivo, Valle de Bravo siguió su propia música. El agua moviéndose, las aves regresando a sus nidos, el eco leve del pueblo viviendo su propia historia sin sospechar que a pocos metros se cerraba un ciclo que parecía imposible de completar. No fue un beso lo que selló el momento. Fue algo más maduro, 2 personas eligiendo quedarse. 2 personas sin prometer eternidades, pero abrazando el presente sin máscaras. 2 personas que aprendieron que el amor no salva, el amor acompaña mientras uno se salva solo. Ricardo miró a los niños. ¿Ven? La felicidad no grita. Pero cambia todo. Valentina asintió con la sabiduría accidental de los pequeños, y brilla aunque nadie la encienda. Emiliano se quedó mirándolos bailar, con una especie de promesa en el pecho, que algún día él también sabría sostener sin romper. Cuando la canción terminó, nadie sintió tristeza. Porque no era cierre. Era inauguración. Vinieron risas, vinieron fotos torpes que quedaron mejor que las perfeccionistas, vino comida repetida en platos felices, vino el café acompañado de historias nuevas, no de heridas viejas. El atardecer llegó sin apuro, pintando el lago como si fuera un lienzo agradecido. La millonaria miró su vida no como quien cuenta lo que le falta, sino como quien por fin reconoce lo que logró sostener. No porque fuera invencible, sino porque aprendió a pedir ayuda antes de quebrarse. Y porque entendió que el amor no es premio, es consecuencia del coraje. Gabriel, sin poses, se sentó a su lado al final del día. No para declarar nada, sino para compartir la vista. Las palabras, por una vez, descansaban. El viento tibio los rodeó. No hacía promesas, solo confirmaba que el camino correcto rara vez es el más fácil, pero siempre es el que deja dormir sin peso. Y así, sin grandes explosiones, ni tragedias grandilocuentes, ni despedidas con lágrimas desesperadas, esa historia encontró su lugar, en la vida real. Donde lo extraordinario no es que todo salga perfecto. Es que, a pesar de todo, la gente elige intentarlo de nuevo. Juntos. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta ingresar. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.